Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Greetings, citizens of the world. This is a message from Anonymous for the World Health Organization. It is widely believed that you are a group that truly seeks to maintain the best public health around the world, but in the past few months, it has become apparent that you are more of a political organization than a public service. In fact, hola, buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Insert Coin. Hoy día nos vamos con el capítulo... Con el cuarto capítulo. Buena sí. cabra, aquí el J, siguiendo usted en el cuarto capítulo acá de Insert Coin. Ya que les culiamos, si estuvimos caleta de días sin poder subir un capítulo. ¿Y cuánto estuvimos? Como 2 semanas. Como 2 semanas, sí. Desapareció. Puta que estaba difícil, ¿verdad? Por temas de tiempo. No pudimos grabar, pues claro. Sí, este vos no estudia la wea. No, es que más que nada se van surgiendo cosas en el camino que de repente uno tiene que ir corriendo, entonces... Sí. No, ya estamos acá, sí, ya. No, por lo menos ya estamos acá, ya. Estamos acá. Sí, po. Ya, sí. A ver, yo creo que no vamos a tocar el tema del coronavirus, culiado, porque ya se ha hablado mucho y ya creo que están saturados con ese tema y lo ideal sería empezar a hablar de otras cosas, para despejar un poquito la mente. Puta, ¿cómo has estado? Bien, ¿Cómo has estado estos días, güey? Bien, weón. Oye, ha pasado harta weá. Durante la semana ha estado bomba, sí, ¿o no? Caleta de material pornográfico. Para conversar, pero... Sí, ¿no? ¿Y cómo estaban las cosas ahí en el trabajo? ¿Cómo estaban? Puta, yo estuve de nochera este turno y... Puta, estuvo piola, weón. Obviamente con la mente culiada... En otra, claro, o sea, pensando igual la cuestión que está pasando, pero... Igual hay que tratar de distraer un poco la mente, pero... Ya gracias a Dios estamos de descanso, así que... Pero sí. Todo en lo que es laboral, todo sigue prácticamente igual, ¿no? Todos seguimos trabajando, o sea, no cambia. Sí. ¿Y tú cómo estás ahí en el hospital? No, bien, de ahí piola, relajado, pero, o sea, por lo menos un poco más relajado ya que se quitó la cuarentena acá en Antofagasta, así que claro. Por lo menos uno puede ya al menos tener una excusa para hacer, no sé, los trámites, qué sé yo, o al menos sí. Yo para salir a visitar, o sea, tampoco sí, visitar, pero más que nada los niños. Ya. Así que en ese sentido, por lo menos... un poco más calmado, pero igual creo que la gente igual se fue en la volada, por ejemplo, se llenaron los supermercados. Claro, porque acá el primer día que levantaron la cuarentena, sí, el centro estaba lleno. Estaba y les culiado. Y pero... hasta hacían carrete, pues, también. Pues. Sí, pues. No, pues si es donde vivo yo. Sí, en carrete. Sí, pues sí. Han hecho carrete todo el lado. Sí, pues se escuchan güeyes en la calle, hasta los niños que se escuchan güeyando ahí. Pero... No, mal, pues. Así nunca más... No. Puta, en Francia y en Nueva Zelanda ya quitaron la cuarentena. Quitaron la cuarentena, a la normalidad, entre comillas. Estaba mirando unos videos así de los güeyes tomando así como café en el centro y todos sin mascarilla, así como un día normal, pues, como si no hubiera, si no existiera el coronavirus. Creo que en los países asiáticos, creo que también ya no tienen cero casos, pues, sí, claro. No, sí, cero casos igual. Es que ellos empezaron primero, ellos tuvieron el golpe, claro. El golpe en un comienzo y los afectó caleta, pues ya pasaron los meses y ya empezaron a controlarla y esperemos que acá en Chile igual pase lo mismo. También, o sea, como que ya ahora nos toca pasar por lo que pasaron ellos en un comienzo y ya se supone que de aquí un mes más, 2 meses más empezar a bajar, claro, los casos. Y claro, y empezar a entrar en normalidad que ojalá sea antes de fin de año. Sí, bueno, porque yo lo que más creo que lo que va a haber va a ser enfermedades mentales, bueno, que lo he escuchado así en caleta de personas y médicos. Claro, que aparte que Chile también lidera. No, pues sí, pues nosotros ya estamos liderando liderando a los buenos en enfermedades mentales. Depresión sobre todo. Depresión y alcoholismo igual. Sí, pues. Entonces, por un tema de salud mental, ojalá pase rápido todo esto y quede como algo como en la historia nomás, pues, claro. Que oye, nosotros en un par de meses nos vamos a reír de esta wea. Ojalá. No todos. Y cabrón, dejen de si esta wea no es la peste negra, no es tener lepra, bueno, es como un resfrío común. De hecho el virus tiene un peso que es mayor a los de los virus normales y por eso recomiendan un metro de distancia, porque es lo que si tú estornudas o tosís, es lo que va a recorrer el virus antes de caer al piso. Pero no significa que si tú estás
si tú estás en contacto con un enfermo con tu mascarilla te vas a enfermar. No es así. Es como que tienen que cumplirse unas ciertas condiciones para que esa weá ocurra. Como que, por ejemplo, el weón se toque la boca, e inmediatamente toque algo y tú a los minutos toques eso y después te lleves la mano a la boca o al ojo. Ahí puede que te contagies, pero Claro. no es como que la ande volando en el aire. No se contagia de esa forma. Por eso lo ideal siempre es enfocarse en el lavado de manos. Po. Claro, el lavado de manos, pues, claro, pero no tampoco volverse loco así y lavarse las manos cada 5 segundos porque vaya a terminar haciéndote mierda las manos con el tema de que si igual los jabones tienen químico, igual que el alcohol, pues si te estás echando todo el día alcohol te vas a terminar dañando las manos. Puta, ya podríamos ir al tiro con los temas de la pauta para ir al tiro al grano, pues. Ya. Sí, pues, ha pasado cualquier, puta, yo quería tomar, ha pasado cualquier cosa, pues, el tema de la discriminación, pues, que está tan de moda ahora, que fue el boom, pues, con la weá que pasó ahí en Estados Unidos. Con Floyd, sí. ¿Qué pensáis del caso? Pues tú, no sé si viste el video. Mira, yo sí lo vi. Yo soy de los que cualquier acto de discriminación hay que condenarlo. En este caso fue racismo y a la vez vino de la mano con asesinato porque lo mató el policía. No, y un mal protocolo en realidad. Claro, mal protocolo. Pero puta, ¿para qué estamos con wea? Gente que ha vivido en Estados Unidos comenta que la policía siempre tiene como que con los negros, con los de piel negra, son una como que fijación. más, claro, es como que tienen ese mal concepto de decir, ya, el negro puede ser que esté delinquiendo y cosas así, esa weá hay que erradicarla. Pero Y esa weá. Pero no sé si ojo, será voy al punto ¿será de por cultura o será como de institución que yo creo que es como que como una ideología? Es que el racismo en sí empieza en casa, weón. También, Tú no claro. lo, ¿cachai? Tú lo aprendí en casa, o sea, sí, generalmente muchos casos de buenos que son racistas son porque los papás tienen una tendencia a ser racistas, pues, bueno, que se tiran comentarios de repente y eso todo lo va captando el niño y después cuando son grandes generan esas ideas de equivocadas de racismo. Pero es complicado el tema del tema de lo que pasó en Estados Unidos, pues, porque ya hace unos años, el 2014, creo que también mataron a un niño de piel de raza negra porque tenía un arma y era de juguete, pues. Entonces, igual, cuático, sí. claro, era como un adolescente, pero el arma era de juguete, no era un arma de verdad. Y los buenos fueron y como que no respetaron el protocolo y fueron al tiro así a darlo de baja. Entonces lo mataron. Entonces esas weas tienen que terminar, erradicarse. Pero, ojo, tampoco quiero decir que toda la policía de Estados Unidos sea así, porque allá son manzanas podridas que están dentro de la institución que obviamente se toman en toda la institución. Obviamente, claro. Pero igual creo que hay un número importante, o al menos como sociedad, creo que igual como sociedad, porque últimamente han dado dando videos sobre situaciones. El tema que voy yo de repente, está bien que se hable de estas cosas, pero a veces les dan mucho énfasis. Porque si tú veis la estadística, y hay mucha gente de raza negra que ha muerto en menor cantidad que otros por ejemplo, de piel blanca. ¿Me entiendes? Si tú vayas a la comparativa, es así. Pero es necesario también que cuando pasen estas cosas se hagan públicas y se comente y todo lo que tenga que hacerse para que no se olvide, claro. Porque en este caso es un caso de racismo y de discriminación. Porque independiente, yo por lo que sé el loco fue y lo que se dice es que estaba pagando con un billete falso, lo cual no se ha comprobado. Entonces, independiente, pongamos el caso de que sí estaba pagando con un billete falso, tampoco es motivo para llegar a eso. Podéis detenerlo. De de hecho, el Floyd se veía que era un buen grande. Podía haber puesto resistencia, pero se ve en el video que no lo estaba poniendo resistencia, solamente quería que el gol le sacara la rodilla del cuello, ¿no? Porque no podía respirar. Pero, puta, complicado, weón. Ahora botaron una estatua en Estados Unidos de un weón que comerciaba esclavos. Y la botaron y la tiraron así como al mar, una weá así. ¿Y tú has presenciado actos de racismo pero en tu vida? No, mira. Yo no he visto racismo en sí. Lo típico que, no sé, pues, tenía un amigo que le dicen negro y tú le decís, oye, negro. Soy más negro que rincón para mear. Pero ahí vais de repente al contexto, pues, vais al contexto. Claro, entonces, contexto, si está la confianza y todo eso no es racismo. Pero a mí no me ha tocado ver un caso así donde se discrimine a alguien y se le digan, ¿cómo se dice?
weas malas, pues, hirientes, pues, no, nunca me ha Entiendo, tocado claro. verlo, pues. Ni tampoco así como con la etnia mapuche, indígena, tampoco. Sí, así. porque en un tiempo acá, claro, por el tema, el que mataron ay, ¿cómo se llama este weón? Al que mataron las fuerzas especiales, Comando Ya. Celo, algo Ah, así. al Ulcamán. Ulcamán, ¿o no? No, tiene otro nombre, weón. Pero bueno, mataron a ese Ah, weón, po. ya, ya. Sí, pues, al que andaba quemando camión. Sí, ya, pero bueno, es que ese caso. Es que ese es el problema que tengo yo, porque por ejemplo, lo mataron, hicieron un operativo, toda la weá, pero que el weón sí andaba haciendo cagás, po, weón, ¿cachai? No era que. ¿Cachai? No es porque tenga su etnia sea mapuche, sea, no, lo mataron porque era mapuche, no, que igual sí andaba haciendo acto de terrorismo. Pero ese día no andaba haciendo weá, po. No, pues hay unos videos donde el weón. No, sí, hay un video, sí, po, pero el video que cuando lo mataron, lo querían detener nomás y cuando se lo dio la mataron. fuga y ahí lo mataron, claro. Que, bueno, Es a mí me ha complicado, tocado dos. comentar esta weá porque te puede salir el tiro por la culata y. Claro, no, sí. A mí me ha tocado 2 veces presenciar. Bueno, una que lo hice yo, pero era chico. Ya, Yo- sí, pero que esa weá no cuenta. Pero po. claro. Porque es típico de la. cuando estás Y otra chico. que yo lo presencié y lo defendí. Bueno, la cuestión es que. Pero la segunda, ¿cuál? La primera, que fue cuando iba en el colegio y yo tenía un amigo que era, o sea, un compañero que era, parece que era peruano o boliviano, no sé. Pero era ese típico boliviano que era pobre y no iba nunca al colegio, ¿cachai? Ya. Ya, la verdad es que ese día fue al colegio y era moreno, era bien, bueno, no era negro, pero era bien moreno, ¿cachai? Y la profe preguntaba así como animales, ejemplos de animales. Y entonces yo le decía al gato negro, Ya, ¿cachai? Claro, el gato negro. Ya, Y él ya. se sentaba al frente mío, Ya, justo ya. se sentó al frente mío, el weón. Y yo gritaba, el gato negro, y le dije, muy bien, un 7 señor J. Y después yo le decía, un elefante negro, y ahí me fui a la bola, un elefante negro, y Sí, le daba por estaba ejemplo guapo de... negro, po. Y era como que. Y claro, después como que cachó que se weando. se sentía mal el weón del frente y como que ya no me pescaba. Yo decía, señorita, yo le quiero dar un ejemplo. Y no me pescaba. po. Pero ¿y la segunda vez? Y la segunda vez cuando yo presencié también, o sea, yo defendí un acto de racismo, podríamos decirle. Yo trabajaba en el Televisa. Bueno, trabajaba en un local de comida. Ya dijiste, Y, ya lo claro, dijiste. ya en el Televisa. En el Televisa. Y la weá es que eran. Bueno, ahí cerramos a las. Bueno, no sé si a las 9 o a las 10. Acá hay varios televisas en Antofagasta, Claro, así varios que televisas. para saber cuál. La weá es que. Típico chileno, weón, que van a comprar cuando ya está cerrando el local. Cerramos a las 10. La weá. Claro, 5 para las 10 va un weón a comprar 2 XL, sí, chanchos weón. culeados, ¿cachai? Típico weá a la última hora, los culeados, weón. Ya la weá es que. Y ya, pasó esto, weón. Cerramos a las 10 y viene un weón a preguntar. Y mandaron al niño, weón. Mandaron al niño chico a preguntar. Ya. Si es que estaba cerrado. Faltaban como 5 minutos. Y mandan al niño chico y, oiga tío, está cerrado. Y yo así como para no ser como el típico empleado así como que se cree jefe, así no, está cerrado, no. Para la wea, para la claro, wea. no, algo así como que, no, voy a preguntarle. ¿A dónde quería preguntarle? Me voy para atrás, me rasco la wea, veo un rato el Facebook y, vuelvo. después, claro, y vuelvo y digo, no, sé que la jefa dijo, ¿cachai? Ya la cuestión es que el niño pregunta y yo voy para allá, pues, le pregunto, porque aún no pagamos el horno. Ya. Y entonces yo voy para allá arriba así y le pregunto a la jefa, oye jefa, viene un niño, yo sabía que me iba a decir que no, po, pero igual ya dije ya, no pierdo nada. Y le pregunto po, y me dijo, y yo digo, no, un niño chico me preguntó si estaba cerrado. A lo mejor quería unas papas, a lo mejor no sé, qué guay quería. Y me dijo, no, está cerrado. Bueno, como que entre comillas me tiró la oreja. No, tú sabes que la hora, bla, bla, bla. Y yo le dije, ya, te dije yo, entonces para darle a la contraria le dije yo, oh, pero es un niño chico. Como para que le dé pena, po. Me dijo, no, si tú sabes las reglas, el horario, para weá, ¿cachai? Tenemos que irnos temprano, para cagar. Y yo le digo, pero es discapacitado. Ya. Es de la Teletón. Ya, Como pero- para darle pena, o para Sí, agregarle, po, claro, para para darle valor agregado. que dijera que sí, po. Igual me dijo que no, pues, weón. Y yo, conchito, me digo, ¿eh? Voy a Y yo hacer le igual digo, la pizza, culiao. claro, yo le digo, pero es ciego. Ya, Weón, me ¿eh? estás weando. No, weón, yo le digo, es ciego. Y no, y me dice que no la vi, la weona. Y yo digo, conchito, madre. Y yo le digo, pero es gitano. Legal, weón. Así como último le da pena, weón. Y me dice, y ahí como que cambia la versión, dice, no, pues que tú sabes que los gitanos, y como que Ya, y le tira pura sí, basura por los gitanos. Pero po. que igual Y hay me- que ser realista, igual varios tenemos ese concepto de que está erróneo. Y Sí, yo po. también lo tuve en un momento así como, los gitanos andan robando, güey. Claro. ¿Cachai? Pero. Hay, pero no todos. Claro, po, Hay también gitanos que venden autos. El Sí, Nine, pues no, sí, hay vendo de autos, todo. compro autos, ¿cachai? Claro. Pero ya la cuestión es que me dicen, no, y de hecho me dice, y cuando me agrega eso, no, tenés que tener cuidado, vas a ver porque ellos son medio
manilarga, por decirlo así. Y yo le digo, oh, pero ¿usted qué tiene en contra de los gitanos? Le digo, señorita, tanto. No, no tengo nada en contra de ellos, porque yo soy gitano, le digo yo. Corta. Y era, claro, así. Y toco la guitarra. Y me dice, y me queda así como que levanta la mirada así y abre los ojos, po, y dice, y que no tengo nada en contra de los gitanos. Y aparte, bueno, y me dice, y que tú... Para arreglarla. Claro. Y me dice, no, es que tú soy así, bla, bla, bla. Y aparte que no tenía Los rasgos. los rasgos, claro. ¿Qué rasgos, weón? Claro, Si... no soy rollecito. Es que yo los gitanos tienen como el pelo así como Es medio como quemado, bien clarito, como como el pelo quemado. quemado. Sí, pues porque hay muchos que viven en la playa, entonces cuando Sí, pues tienen el pelo quemado. se po, quema weón. con la Y yo pensé que era por el pelo, y no, y el pelo quemado. Sí, weón. pues se pone así como amarillo. Ya, la cuestión es que me dice, y no sé, tú no te los rasgos, bla, bla, bla. Así que no sé qué, me dice, termina con esta frase, no sé qué clase de gitano soy. Eres tú, perdón. Y yo le digo, de los que tienen el pico grueso, le digo yo. Y me voy para abajo indignado, weón. No, mentira, eso es mentira. Ya, bueno, entonces así, weón. Ya, entonces sigamos con la, Cabrón, con la culiao. pauta. Vamos con la pauta. 5G, entonces. Puta, vamos con el tema de la red 5G. Vamos al tiro con los mitos y las certezas de esta weá. Porque hay muchas Sí, como que muchas he weas visto- que se hablan. Bueno, o sea, ¿Sí? yo he visto que, o sea, he escuchado que, y leído, que han dicho que a causa del 5G se creó el coronavirus. O que se crean mutaciones, así como una especie de Chevrolet. Sí, ok. Yo también O escuché el que esta weá cáncer, como un que esto montón de está weas. enfermando a la gente. También, una wea así. Y era Ok. lo que en verdad estaba provocando esta weá del coronavirus. Eso es lo que decían O los que weones un arma. conspiranoicos. O un Claro. arma también, un arma. Pero si un weón no sé dónde quemó una antena de 5G y lo agarraron y le dieron 3 años de Por cárcel weón. por weón, por andar weyando ahí. Ahora, ¿qué es lo real o qué se sabe del 5G? ¿Qué Puta, yo investigué un poquito el tema y aquí le vamos a decir la de real información, no vamos a estar así conspiranoicos respecto a la red 5G. Pero para hablar, yo creo que de la red 5G tenemos que irnos como a un comienzo. ¿Cómo llegamos al 5G? Pues Como la historia. la historia de esta weá, obviamente comenzó con el 5, Primer G. el primero G, con el Primero primero G. G. Claro, con el 1G. Y el punto G, ¿no? Con el 1G. ¿Y qué es lo que consistía el 1G? Era que solo permitía hacer llamadas. Era como la invención del teléfono, era lo que permitía hacer solamente llamadas. Eso se considera como 1G. Y esto estuvo en el año 79, que fue la primera vez que se lanzó, claro. Y después viene el 2G, ¿cachai? Y este ya permitía llamadas y mandar mensajes de texto. Esto ya fue en 1990. ¿Cachai? Ya hubo ya un avance de empezar ya a poder mandar mensajes de texto. El 3G, el año 2000, y tenía lo mismo que lo anterior, pero en este caso se le incorporó lo que es el internet. Entonces ya tenía ya internet, obviamente no el internet que tenéis hoy día, el internet que te corría pero a la velocidad de... Y después viene lo que es el 4G. Y ya este te permite llamadas, mensajes de texto, internet y video. Que sería todo esto que es el streaming. Por ejemplo, si queréis ver Netflix, todo eso como verlo en tiempo real. Y eso fue en el 2011, el 4G. Que hasta el día de hoy lo tenemos. Y el 5G, que es lo que vendría a proponer o a entregarnos velocidad más que nada. Permitiría navegar hasta 10 GB por segundo. Que sería una weá así zafada de la cabeza. Como si, ¿cachai? Que tú tenías una velocidad de internet hoy en día, teniendo la mejor velocidad, es mucho menor que 10 GB por segundo. Es prácticamente, no se va a generar eso de itinerancia. Que por ejemplo, tú te vas para allá y yo te hago una videollamada y tú vas a hablar, yo te voy a escuchar lo que tú estás hablando, pero acá a mi teléfono va a llegar lo que tú dijiste como 2 segundos desfasado. Ya no va a ocurrir eso, pues va a ser como en real, va a ser como en vivo, inmediato, una claro. así. Bueno, y al tener esa velocidad, nos va a permitir en el tema de científico, por ejemplo, que doctores puedan operar a kilómetros de distancia, claro, y lo van a hacer en tiempo real. En tiempo real, ¿cachai? claro. Que los movimientos que ellos hagan no se van a generar segundos después, ¿cachai? Va a ser como inmediato. Entonces van a poder operar así a distancia. También lo que permitiría el 5G, permitiría conectar varios dispositivos También a la red, a a red Wi-Fi, por decirlo así. En este caso, actualmente tú tenés una red Wi-Fi, no sé, en tu casa y le conectáis, no sé, a ejemplo, conectáis 8 dispositivos, 9, ya después se te empieza a generar como que se te empieza a poner lento el internet porque hay muchos dispositivos que están consumiendo ese internet. Eso ya no va a pasar, podréis tener conectados hasta 20, 30 dispositivos en esa red
y no va a haber baja de velocidad. Eso es una de las cosas buenas. Ahora, si nos vamos como a la parte mala, por decirlo así, los contras tampoco están comprobados, pero es lo que se está diciendo que se estudie todavía, que se hagan estudios más a profundidad. Que, bueno, lo que postula la gente es que dice que esta red sería como un poco más cancerígena por su radiación. Pero la Organización Mundial de la Salud, que está más cuestionada que la mierda, dice que no, porque está considerada en un nivel 2B. ¿Qué sería? ¿Qué sería un nivel 2B? Que está dentro del mismo nivel que el talco, por ejemplo. Que el talco o que otras cosas que te generan radiación, pero que para el cuerpo son cantidades muy mínimas, entonces no te van a generar un daño. Pero hay otra por ejemplo, la Asociación Ecologista en Acción, ellos están postulando y están diciendo que se hagan estudios más a profundidad de acuerdo a esta red, porque efectivamente ellos creen que sí va a producir problemas de salud. Pero claro, como toda tecnología provoca radiación, pues. La tele, el microondas, todo provoca radiación, pero todo está bajo de un margen permitido para el ser humano, por decirlo así, y no te genere problemas. De hecho, cuando tú vayas a hacer esa radiografía y cosas así, eso tiene radiación igual, también, pero claro, está igual bajo unos parámetros que no te va a generar así un daño. Claro. No, y el tiempo es demasiado corto también. Claro, y por lo mismo si estás embarazada no te permiten permiten hacerte eso, porque el embrión está tan poco desarrollado que sí le podría provocar un daño, pero sí, la radiación sí provoca daño, pero si está bajo de unos parámetros que se permiten, al cuerpo humano no le debería provocar problemas, o sea, de salud. ¿Y tú qué? Sí, yo estaba claro, leyendo un poco acerca de esta weá. Y salía claro, que como el avance del 5G, po, y salía que habían 3 tipos de 5G. Po. De hecho, deja hacer una acotación. De hecho, un dato que no lo había dado recién es que la carne y el alcohol son más dañinos a provocar algún tipo de cáncer que de hecho la misma red 5G. Que la radiación de la red 5G. Ya, eso. Y salía que, por ejemplo, que eran 3 tipos de frecuencia: la baja, la media y la alta. Y la característica de la alta es de que podía ser muy alta. Claro, como tú dices, a tantos gigahertz. Y, por ejemplo, en comparación a la red 4G que ocupan los celulares ahora, salía que podría ser entre 2,5 a 2,7 gigahertz. Y tú me dices que llegaba hasta 10 gigahertz. Había empresas que lo utilizaban, que podían hasta sacarle más jugo todavía. Ya, pero claro, más que usarlo en los celulares, porque esta hueá fue más que nada como un plan comercial. Uno dice 5G más que nada para ser más atractivo. Si era para utilizar programas donde se utilizaba mucha información, como decís tú, el de operar una paciencia. Por ejemplo, los autos que son a control remoto o se manejan solos, también requieren mucha información en tan corto tiempo. Por ejemplo, en la minería se están usando camiones que ya no va un operador arriba así manejando, sino que el camión es como se maneja solo. Entonces también necesitan igual esa tecnología. Esa tecnología, claro. Para recordar y procesar mucha información en muy poco tiempo. Y los mitos que se habían generado, pues, más que nada, por ejemplo, una vez se había hecho como una denuncia, pero estaba asociada a una weá que se llamaba, el ADS, que significaba el Active Denial System, que era más que nada porque como el 5G generaba tanta frecuencia, se asociaba con esta herramienta, que era que esta herramienta lanzaba radiación electromagnética no ionizante, pero esta weá se ocupa en otros países como tipo carro lanza agua, pero te lanza, ¿cómo se llama? Onda electromagnética, como una especie de microondas. Sí. Entonces te hacía dar calor para que tú te fueras y para que arrancara y para deshacer masa. Pero eso era más que nada. Pero, o sea, la red 5G se ve que promete. Sí, que ha sido un avance, se ve que es un avance gigante. Nosotros, a través de la historia hemos tenido avances científicos y siempre han traído contras, pero es que es parte de, porque hay que mejorarlo después con los años. O sea, cuestiones arcaicas que teníamos hace años que te dan beneficios y también te traían contra, ya hoy en día ya son como puros beneficios, ¿no? Porque se ha ido la fórmula, por decirlo así, mejorando hasta hacerla como casi perfecta, pero es parte de, pues esto es prácticamente nuevo y tiene que con los años va a mejorar, le van a hacer adaptaciones para reducir, si es que hay riesgo, reducir los mínimos. Entonces, pero es parte de, pero ponerse conspiranoico y decir que esta weá es para controlar las masas, que no es así, no es así. También uno de los contras que había visto de que esta red
a diferencia de la 4G, esta no es una red amplia. Y además su camino es estrecho. Por lo tanto, para que conectara más gente, tiene que haber más torres de... Sí, De entre un punto a otro punto, deberían haber más torres. claro. ¿Sí? Yo postularía, aunque no tengo la certeza, no hay estudios, pero si las llegan a colocar, que sea bien retirado de la ciudad. Weón. Por ejemplo, no sé, pues en cerros que estén retirados de la ciudad, lo Claro. más lejos posible, ¿cachai? Pero que entre sí estén cerca, weón. Porque están en un cerro, otro en otro cerro, pero bien retiradas de lo que es la ciudad. Para que La no zona sea- urbana, claro. Claro, porque no tengo la certeza tampoco, porque no hay los estudios, pero no tengo la certeza tampoco de que efectivamente no haga daño. Tal vez pueda tener algún Algún efecto daño, en la salud, claro. O a largo pero plazo, por lo igual. mismo lo pondría cerca de la población, para que la radiación sea... Lo más mínimo posible. Claro, lo más mínimo a la gente que está ahí. Exactamente. Así Pero que- no sé cuándo se irá a lanzar. O sea, yo tengo entendido que las antenas 5G ya están Sí, ya instalándolas. están- Están instalándolas. No sé cuándo ya le van a dar así como el visto bueno. O no sé si ya se estará usando en algunos lugares la red 5G. No tengo idea. No tengo información respecto a eso. Pero eso respecto a la red 5G, pues, para que no se pongan con piranoico, cabros, y Ahí busquen hay- la de arriba claro. la información, pues, ¿cachai? Y no se dejen llevar por títulos ahí amarillistas. Sí, pues. Ya, Y la- entonces lo seguimos con el otro punto que... Vamos con el tema de, a ver, relacionado a lo que estamos hablando en un comienzo con George Floyd, el tema de Anonymous. Claro, lo Vamos que... aquí se va a conversar qué es realmente Anonymous, lo que ha hecho realmente, y vamos a Sí, porque- desmontar mitos, porque hay mucha gente que dice, no, esto lo dijo Anonymous y en verdad no son Claro, Anonymous. se abrieron como un montón de... Bueno, yo abrí Facebook y había un montón de hilos, po. Sí. Que Michael Jackson, Sí, que el hijo de no sé quién chucha. Sí, que Kurt Cobain, Que claro, pero son guanes típicos que se está aprovechan de la vivo, ola, y pura se weá, aprovechan po. de la ola y dicen, ya yo voy a tirar esta información y la hago pasar por Anonymous, y se genera la gente efecto bola de comparte eso, nieve, sí, claro. pues, comparte eso y empieza. Pero vamos a hablar realmente de quién fue Anonymous y quién es Anonymous y lo que realmente ha hecho Anonymous. Aclarar algo, que aquí buenos que sean de Anonymous nunca en su vida van a decir que fueron Anonymous. Esa weá es mentira. Esa weá es mentira, así que un buen diga, oye, yo fui Anonymous en algo, es mentira. Ningún buen que haya sido Anonymous lo va a decir. Puta, ¿quién realmente son Anonymous? Anonymous son un grupo de activistas cibernéticos, por decirlo así, y nacen en un foro antiguo que se llamaba 4chan. 4chan. Y ahí en ese foro se generaban como hilos, po. Como lo mismo que mencionáis tú, debates de cualquier tipo de tema. ¿Y qué pasaba en esta plataforma? Que cuando tú podías ingresar y registrarte y no necesariamente tenías que poner tus datos personales. Te daba automáticamente un nombre así como estándar, y el nombre estándar que le daba 4chan era Anonymous. Te decía así como Anonymous, o sea, no tenéis nombre. Y ahí empezaron guanes a debatir en temas, y habían guanes que tenían conocimientos de programación y un montón de temas relacionados a la computación, y se dieron cuenta que los guanes tenían dedos para el piano, po. Y ahí empezaron a hacer su nido y empezaron a juntarse entre ellos, y ahí fue donde nace realmente Anonymous, por decirlo así. Lo que ha hecho Anonymous a través de la historia, yo acá tengo varios puntos de lo que ha hecho, son varios, pero como que yo acá voy a tirar los más importantes, los que a mí me llamaron la atención. Y cuando estos buenos se hicieron realmente conocidos, así como que estos son Anonymous, y empezaron a estar en boga de los demás, fue con la polémica de Wikileaks. Quien su fundador era Julian Assange, el que no sé si está como protegido político, no sé dónde, pero Ya. le están pidiendo como la cabeza a los gringos para llevárselo preso. Anonymous en ese momento funcionaba como un blindaje a Wikileaks, ¿cachai? Como que ayudaban a que no votaran esa página. El primer ataque fue en el 2008 y fue en contra de la cienciología. No sé si cachai qué era lo que es la cienciología. No. Como ¿quién? una especie de religión, por decirlo así, donde están los conocidos, el Tom Cruise, varios como conocidos de Hollywood, son cienciólogos. De hecho, acá tenemos un caso del Alberto Plaza, que él dice que es ya. cienciólogo. Ya. ¿Pero a qué se refiere como eso que...? La cienciología, mira, yo no tengo más información respecto a qué trata, pero es como una especie de religión. Y por ejemplo, ellos, una de las cosas que sé es que van en contra de la psicología.
Ellos no creen en la ciencia de la psicología, ¿me entendí? Creen que se pueden sanar la gente y que es un negocio el tema de la salud mental, por decirlo así. Claro, pues tenéis que tener como... O sea, podéis ser cienciólogo, pero tenéis que tener como, igual como un estatus, ser como... ¿Cachai? Como conocido. Y ahí fue la primera vez que ellos se fueron en contra de la cienciología. Y se fueron y filtraron un video de Tom Cruise, donde salía Tom Cruise obviamente hablando sobre la cienciología y incitando a que la gente se metiera a la cienciología. Entonces ellos ¿qué hicieron? Se metieron y filtraron ese video, que obviamente era de uso privado dentro de la cienciología. Otro de los puntos, que esto lo conversamos en un capítulo anterior, fue la operación Darknet, que lo hablamos con el tema de la Deep Web, cuando hicieron la operación Darknet, y consistió en desbaratar en una página que se llamaba Lolita City. ¿Y en qué consistía Lolita City? Material pornográfico infantil. Entonces desbarataron esa, era una de las redes más grandes que había en la Deep Web, y ellos desbarataron esa red. Otro de sus ataques también fue en Egipto, porque en estos países el uso del internet está muy restringido. Entonces ellos empezaron a través de fax empezar a ayudar como a la resistencia, por decirlo así, a darle tips de cómo desbaratar el gobierno y sacar a estos gobernantes de ahí, y lograron hacerlo, ¿cachai? Lograron, porque como la gente no podía entrar a internet porque el uso era limitado, y a través de fax y cosas empezaron a decir pueden hacer esto, y desbarataron a los que gobernaban en Egipto. Y el otro país, no me recuerdo, pero eran 2 países. Y el 2014 estuvieron metidos en el caso de Michael Brown, y lo que hablábamos en un comienzo, el joven afroamericano que fue asesinado por un policía. Lo que comentábamos, el cabro tenía una pistola que se comprobó que era de juguete, y estos no respetaron el protocolo y lo dieron de baja, lo mataron. Lo mataron. Claro. Y ahí se ve otro caso de que era afroamericano, y un caso de racismo. Esto fue hace el 2014. Y otro de lo que tenemos es la operación que fue, o sea, para el tema de las elecciones de la Hillary y el Donald Trump. Ellos sacaron un comunicado, pero dijeron que no se iban a meter porque ninguno de los dos políticos, los candidatos, les parecían, no eran de su agrado, pero ellos no se iban a meter por un tema de que ellos respetaban la democracia. Entonces lo que la gente escogiera ellos lo iban a respetar, pero claro, que igual se iban a ir en contra de los buenos una vez electos, porque ninguno de los dos les parecía candidato de acuerdo a la ideología de Anonymous. Eso más que nada en los temas de lo que ha hecho Anonymous. Y lo último que pasó, que fue lo que pasó ahora en Estados Unidos con George Floyd, que interfirieron las radios de los policías y pusieron ese fuck the police que se repitiera varias veces. Y el tema de la red como de pedofilia, donde está el Jeffrey Epstein. Y eso fue el último ataque que hizo Anonymous. Y otra amenaza de lo que se ve en un comienzo, que es el tema de que amenazan a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, por irregularidades que tienen y por visiones políticas que tienen internas, que si ellos, prácticamente resumiendo, lo que dicen es que si no cambian ese camino que están siguiendo, van a empezar a revelar información escondida de la Organización Mundial de la Salud. Igual brígido, porque tirarse contra la Organización de Mundial, güey, no sé, es como un... Es que nosotros como civiles tenemos un arma que no nos hemos dado cuenta que es poderosa, que es el internet, que obviamente se ha usado para crear un montón de falsas noticias, pero en este caso Anonymous lo está usando como un arma, porque ¿cómo mierda atrapáis a un weón de Anonymous si los weones tienen tanto conocimiento en informática que no dejan rastro? Entonces ¿cómo lo atrapáis? Claro. Entonces te vais directo contra ellos y empezáis a sacar información, pues. ¿Sí? No, pero es cuático, o sea, el conocimiento que deben tener ellos para meterse con países, pues, en realidad, porque se han atacado diferentes países. Sí. Entonces, no, es complejo. Los bancos, por ejemplo, tienen que tener buenos hackers trabajando para ellos, que trabajan en función de hecho, claro, ellos trabajan, claro, sí, como saben... Claro. Es como un ladrón sabe cómo trabaja un ladrón. Entonces contratan hackers para que protejan su claro. Claro, pues el tema de Anonymous. Yo la primera vez que escuché hablar de Anonymous fue
Claro, fue como el 2011, así la primera vez que dije, oye, estos hueones usan máscara. Fue la primera vez. Estos hueones usan la máscara de... Esa De máscara la película esa fue una de V de Vendetta, claro. Claro. Igual usan como una frase que usan en esa película, que son legión. Somos la legión, claro. Y nunca... Estos hueones dicen que no tienen un lugar donde se juntan a planear lo que van a hacer, pero yo estoy seguro que tienen que tener una plataforma que solamente la conocen ellos, donde Claro. se juntan a decir, ya, vamos a hacer esta weá, esto y esto. Donde se tienen que comunicar, pues. Claro, porque un ataque así de esa magnitud no lo hace uno No solo. lo hace, Tienen no, que hacerlo po. varios, pues, Y tiene que ser organizado. Sí, pues. Pero eso con respecto al tema de Anonymous, ¿tú qué pensáis respecto a Anonymous? No, complejo, muy complejo. Estudiate los temas. Estoy otros temas, cabrón culiado. No, pero, o sea, complejo y el estudio que deben tener estos weones. No, Yo creo que no tienen. O sea, tienen que haber buenos que estudiaron en la universidad, Yo yo lo creo, por seguro. Pero tienen que haber muchos que fueron autodidactas, que no. Que los conocimientos los adquirieron solamente así como investigando en internet, así como practicando y equivocándose, practicando y equivocándose. Autodidacta, pues sí, aprendiendo en internet. La herramienta igual que deben tener. Sí, pues. Y obviamente llegáis a un punto donde empezáis a agarrar más conocimiento y queréis, como tenía hambre de querer saber más, pues. Hoy en día, bueno, lo que pasó hace unos, ¿cuánto fue? Hace como 4 o 5 días atrás, que revelaron las tarjetas de crédito del Bolsonaro y Sí. del Trump y de varios weones. Esa weá es hacer hacking, pues, o sea, se llama Cardi, por decirlo así. Pero ahí detrás de ese proceso hay una weá de hacer Claro. proceso de hacker, por decirlo así, que Yo una vez revelar vi- datos de una tarjeta. Claro, yo una vez vi, por ejemplo, que uno de los modos operandi de cómo hacían o cómo robaban las claves era de que te mandaban el típico correo falso. Cliqué aquí porque pura wea, ¿cachai? Sí, Y tú cliqué ahí, y al final te metía como un virus, por decirlo así, y que tú, cada tecla que tú apretas en el computador, se lo mandaba a un correo que el weón que te estaba hackeando. Sí, pues. Entonces, por lo general, cuando uno se mete a las cuentas bancarias, uno pone el usuario tanto, y después la clave y uno lo pone tanto. Y ahí le llega al otro lado. Entonces, Cabro, hoy en día, no sé si todavía estará pasando, pero han cagado mucha gente en el tema del banco estado con la cuenta root, que les llega a veces hay un mensaje de texto eh. y con algún link, alguna weá, y ustedes cliquean esa weá y los manda como a la página del banco, pues, que Claro. es igual. Entonces, ¿qué haces tú? Ponés tu root y después ponés tu clave. clave. Claro, porque el mensaje dice que tenéis que ingresar porque si no, para activar la tercera clave, una wea así. Y claro, pues, si tú ponís cualquier clave que no sea la tuya, ponés un 1, Igual. te deja entrar igual. Pues entonces la gente no sabe y pone su clave y esos datos se van a no sé dónde chucha y un weón va y te Y saca la un weón plata. va, Y claro. Banco Estado ha tenido mucha reclamo últimamente por lo mismo, porque la gente Claro. le han sacado la plata. Pero porque mucha gente no sabe. Pues, Sí, pensáis que son guas del banco porque y entráis así. Porque... Claro, lo que hacen ellos es crear una página idéntica a la que la Sí, original. pues, claro. Idéntica. Pero por ejemplo, uno de los tips que tenía es que, por ejemplo, hay cachado en donde está el link, creo que salía un candado verde. Y ese era de como que el servidor estaba Sí, po. era el original. auténtico, Sí, claro, el era original. Po. Ese era como uno de los métodos para saber si Sí, no están bueno, falsificando, claro. Sí, sí, no, sí, también. Pero, bota, se los tiro como dato para que estén atentos, si que los cagaron. Ya era. Claro. Ahí estaba viendo en el grupo de Den una mina que le sacaron el sueldo completo de la cuenta root porque, por lo mismo, pues, le mandaron un mensaje de texto y cagó, pues, entró y rígido. cagó. Vámonos con el otro tema, que Los era lo que, tips. puta, lo que me pidieron harto en un grupo de... ¿Cómo se llama este grupo de Chile Paranormal? O Edén Paranormal antiguamente, los cabros de WhatsApp, que les mando un saludo. Me mandaron algunas preguntas que yo en ese rato se las respondí así como a la rápida. Y aquí vamos a irnos así un poquito más a fondo y explicar el tema de los tips para bajar de peso. Y explicar Sobre todo cómo hacerlo, porque puta, uno va al nutricionista, te dan una weá estándar, así Claro. una weá, así otra, efecto rebote. algo no te personalizado. demoráis, claro, entonces Uno aquí, prueba con weá, llévala y pura mierda que no. puro negocio, aquí vamos a dar los datos reales La real, de por qué, la real. cómo funcionan en las proteínas, grasas y carbohidratos en el cuerpo. Claro. Como- Para entender un poco lo que son las dietas hay que entender eso primero, po. Sí, la po. base Ya, de ¿qué? toda esta weá, po. Dale tú y ahí te sigo yo. Ya mire, ¿cómo se llama? Más que tips, era como, bueno, bajo mi punto de vista y de mi conocimiento, que tú igual sabías harto weá, por cierto,
Bueno, primero que nada, empezar con esto que es súper bueno porque sobre todo en el tema de la cuarentena. Sí, po. Mucha gente, Está por subiendo de peso, está po. subiendo de peso porque se aburre y para cubrir la ansiedad. Igual la ansiedad, esa weá la te decía ansiedad yo, la sobre ansiedad. todo, no tiene nada que hacer y se pone a comer para lidiar con esta ansiedad. Entonces, uno de los tips podríamos decirle que para poder bajar de peso o comer bien en realidad, más que nada, porque acá en Chile se come muy mal, o el régimen de cómo uno come está mal en realidad. La cuestión que estuve investigando, aparte que igual cuando fui a la universidad igual me tocó hacer trabajo de esto acerca, ¿Ya? y por ahí me fui, por esa línea me fui. Po. La weá es que en Harvard, que es esta universidad prestigiosa, Sí, que es la Harvard, donde pues, están weón, los po. de Real, Claro, Real, po. Harvard, pues, weón. La verdad es que Harvard creó como a ver, ¿cómo decirlo? Como una especie de régimen que quería como peleaba con la pirámide de alimenticia, la clásica, Ok. ¿cachai? Y lo tiraba más que nada como una línea donde uno podía alimentarse bien, po. La verdad es que Harvard, ¿cómo se llama? Este método, llamado método Plato, fue creado por la Harvard School of Public Health, ¿ya? Y se basaba más que nada en una propuesta de ingesta diaria de distintos tipos de alimentos y la cual más que nada de distintas proporciones, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Y esta weá fue popularizada por la FDA, que es la Federación de Diabetes, ¿ya? Americana. ¿Y en qué se basaba más que nada? La cuestión es que, típico, uno va al nutricionista, como tú me decías, y uno habla con la Nutri, y la Nutri, no sé, te da como un régimen culiado más específico que la mierda. Abre el cajón y saca una weá estándar que se las da a todos los weones. Claro, Come esa exactamente. weá y así vaya a bajar de peso. Exactamente. Esa Uno weá está dice, mal, po, weón. día lunes, te da una minuta. Día Sí, lunes, papa la no sé qué chucha, Sí. caviar con langosta. Una merienda. Claro, po, y uno llega a la casa del refri y encuentra un limón más seco. Una mitad de una cebolla. Un limón partido a la mitad más seco que la mierda. Entonces, ese problema se genera. Aparte que nosotros igual como alimentación tenemos súper malos hábitos, po. Entonces ya, ¿qué se trata de esta weá del método Plato? Ya, la cuestión es que uno va a almorzar, típico, y está el plato, po. Y uno que tiene que hacer, dividir el plato en proporciones. Sí, po. Tiene que partirlo en la mitad, y uno de la mitad, partirlo en la mitad. Entonces te En un queda cuarto. claro, entonces te queda una mitad y 2/4. Ya. Ya, ¿qué hay que hacer con esa mitad gigante, po? Hay que llenarlos o sea, no llenarlo, pero es donde tú tienes que poner tus vegetales sin almidón. Y ahí tú veis la gama que tú tenés. Ya, cabrón, ahí yo voy a darle unos datos de los vegetales sin almidón. Por ejemplo, papa, no podéis poner papa. Carbohidrato, tiene almidón. Lechuga. No, puedes poner lechuga, brócoli, la cebolla, el tomate, la espinaca. Puta, podría hacer una lista interminable de ¿Cachai? vegetales sin almidón. Y ese ¿Qué hace el no- almidón? Que provoca picos de insulina pequeños, pero los provoca. Y al subir la insulina, es porque hay glucosa en la sangre. Si la insulina es una hormona que al detectar que hay glucosa en la sangre se libera. Para agarrar después esa glucosa y meterla en los músculos. Por eso lo ideal sería comer verduras que no tengan almidón, porque esas no van a provocar picos de insulina. No tienen carbohidratos. Sus carbohidratos son muy Sí. reducidos. Y eso es uno de los pros que tiene este método, porque, ¿cómo se llama? Al no darte un específico, va a variar en base... Podís tú escoger tú, la claro, variedad. escoger, po. Y va al súper o lo que tengáis en la nevera, qué sé yo, ¿cachai? Ya, pues, esto va con uno de las mitades, del 50% va el plato, vegetales sin almidón. Y uno de los cuartos de los que te queda serían los carbohidratos, que decir, la papa, arroz, qué sé yo. ¿Ya? Y el otro de los cuartos serían proteínas. Pues ahí agregáis el pollo, el huevo, Sí. ¿cachai? Y entonces ahí ya tendría El como. pescado. Claro, ahí ya tendría como menos. Quizás no sea lo mejor, pues, ¿cachai? Porque obviamente están los nutrientes que ellos estudian para esa weá. Pero al menos es como una de las. Es una alternativa más que sigo más. Aunque te da un abanico de combinación interminable en realidad. Pues. Yo, cabrón, si me preguntan a mí, yo voy a defender siempre lo que es la mal llamada dieta. Para mí es un estilo de vida que se llama la dieta de los cetones. Acá en Chile conocida como el método Gress, por decirlo así. Que consiste en no comer carbohidratos y que tu dieta se base en grasas, fibra y proteína. Y los carbohidratos son muy reducidos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, nosotros en Occidente, Estados Unidos, toda Latinoamérica, es donde hay la mayor tasa de diabetes en Occidente.
Y da la coincidencia que justo en Occidente es donde más comemos carbohidratos. Nosotros estamos tapados en carbohidratos todo el día. El desayuno, hablemos así como de un El día pan, normal. pues, No hablemos el de un día pan. normal, no de un día de dieta, así como, no, un día normal de un chileno. ¿cachai? Ya te Dos levantas panes. una marraqueta. No, pongamos así un estándar, una marraqueta. Yo, 2 panes, Ya, al sí, toque. claro, pero en tu caso, que Con harta amiga. Mucha gente se come dos panes. Pero ahora ha sido un buen que come relativamente normal para que vean que ya comiendo así como controlado hay muchos carbohidratos. A la hora del desayuno, una barraqueta y una taza de té, una taza de café. Ya tenía el pan, carbohidrato. Carbohidrato más el azúcar que le echáis al té. Ahí tenéis carbohidrato. Contemos de que después del desayuno, generalmente la mayoría de los buenos hacen como una merienda entre medio de la Claro. mañana antes del almuerzo, porque te dio hambre, po. Y adivinen por qué se provoca esa hambre. Porque cuando tú desayunaste carbohidratos en la mañana a primera hora, a la hora que desayuné, se provoca un pico de insulina por la glucosa que se te subió en la sangre por el carbohidrato. Y es tan repentino ese pico de insulina con la glucosa que después se baja. Como a las 2 horas baja esa glucosa y la insulina y llega a su estado normal, por decirlo así. Y el Y te cuerpo vuelve a te dar pide- hambre. Justo. 2 horas después, que es más o menos para la merienda, te vuelve a dar hambre. Entonces tú te comí. Te pide. No sé, Te pide energía, un por decirlo snack. Dame un ejemplo de snack. Una fruta, Una un galleta. cereal, una galleta. Ya, galleta, carbohidratos. Fruta, también son carbohidratos y tiene azúcar. Es otro tipo de azúcar, pero sigue, para el cuerpo sigue funcionando de la misma forma que un carbohidrato. Volviste a elevar tu insulina y tu glucosa. Se elevó, pasaron 2 horas, se empezó a bajar de nuevo, a llegar a su estado normal. ¿Y qué pasó? La hora de almuerzo, pues. Y ahí te vamos a almorzar. ¿Y qué comí a la hora de almuerzo? Fideos con ya, salsa, fideo. pum. Aponte fideos con salsa y carne. Y ahí está el mal hábito. Uno come como la abuela, pum. Con- El plato de fideo, pues, weón, Y con típico, poca salsa. y típico, comiendo una persona normal, ya, fideo con carne. La mayoría de los buenos comen con pan. Entonces ya tenía otra vez Sí, pues, carbohidratos, pan, pues, que tenía el fideo y el pan, sin contar los colorantes de la salsa, de un montón de cosas que le echan a la comida. Pues pico de insulina y de glucosa otra vez, ya media tarde, otra vez te dio hambre, un snack de nuevo, pues, bueno. Ahí comís cualquier otra weá, que generalmente son carbohidratos, otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que tu insulina está así todo el rato así, como una ola, está subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Y qué pasa? Que nunca, cuando tu insulina está así haciendo esa función, tu cuerpo nunca va a quemar grasa. Nunca. Porque para quemar grasa, fisiológicamente el cuerpo tiene que estar con la insulina abajo. Entonces, ahí es donde entra otro tema del ayuno intermitente. Que hay gente que no desayuna, se salta directamente al desayuno y solamente almuerza y cena. Que tiene un lapso como de, por decirlo así, de 8 horas, que dentro de esas 8 horas come todas sus calorías que come diariamente y después tiene un ayuno de tantas horas donde no ingiere alimento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te levantas en la mañana, primera hora antes de desayunar, tu cuerpo ya está preparado para quemar grasa corporal. Pero tú detenías ese proceso cuando desayunáis. Y en este caso metís carbohidratos. Se detiene ese proceso de quema de grasa. Entonces, ¿qué postula la dieta de los cetones? Que si tú... Bueno, los buenos que quieran experimentar esta hueá lo pueden hacer in situ. Si tenés esa máquina, porque la gente esa que usan los diabéticos para medirse el La azúcar, insulina. coman cualquier carbohidrato de la mañana y se miden la insulina 1 hora después. Y vean cuánto les salen los rangos. Y después al otro día hagan lo mismo, pero en vez de desayunar carbohidratos, coman grasa. Coman grasa y mídanse la glucosa y se van a dar cuenta que la glucosa no subió. Porque la grasa no hace que suba la glucosa. Entonces, ¿qué postula la dieta cetónica? Que tú te levantes en la mañana y desayunes grasas, pues. Pero sin carbohidratos. O sea, puede ser huevos con palta, por decirlo así, y una taza de café sin azúcar con crema, porque la crema tiene grasa. Y te vas a dar cuenta que no se te va a elevar la glucosa en la sangre ni la insulina, obviamente. Y los snacks que tú puedes tener a media mañana o a media tarde también pueden ser grasas, porque en este caso pueden ser frutos secos. Almendra, y tiene una variedad grande de frutos secos que te sirven. Ahora, la diferencia, y se van a dar cuenta, cuando uno come solamente grasa sin carbohidratos, siente saciedad, porque la grasa provoca eso en el cuerpo, saciedad. Entonces no necesitas comer cantidad, por ejemplo, tú puedes comer un plato gigante de carbohidratos y recién te vas a sentir Llenito. lleno. En cambio, con la grasa no pasa eso, tú comes cantidades reducidas y ya te sentís saciado, porque la grasa provoca eso, saciedad. Y al llevar una dieta así, a través de todo el día, que a la hora de almuerzo comes carne, pollo, con alguna ensalada de la elección que tú quieras, obviamente sin almidón, donde no pueden estar las papas, no puede haber zapallo porque tiene azúcar,
Y al tener tu día completo sin elevar la insulina, ¿tu cuerpo qué va a hacer? Quemar grasa. Se va a ver forzado a quemar grasa. Lo que sí hay un proceso que pasa en este tema de adaptarse a este tipo de dieta, que la primera semana les va a empezar a doler la cabeza. Sí o sí les va a empezar a doler la cabeza, pero es por un proceso que el cuerpo pasa, donde llevas años alimentándote en base a carbohidratos y de un momento le diste el cambio, tu cuerpo se empieza a adaptar, empieza a usar lo que son los cetones, en este caso, que es la energía de las grasas. Se dice que el cuerpo necesita glucosa para funcionar y eso es un mito. Es un mito porque para el cuerpo realmente funcionar, esencialmente para lo único que necesita glucógeno es para la función del cerebro. El cerebro funciona con glucógeno. Pero el cuerpo es tan perfecto que hace un proceso que se llama gluconeogénesis, que genera su propia glucosa, que es poquita, pero esa poquita glucosa es para la función del cerebro. Y lo demás, lo que es el funcionamiento diario, todo eso, el cuerpo empieza a usar la grasa como energía. Ahora, ¿cómo llevar una dieta de este tipo? Lo ideal sería que ustedes calculen cuántas calorías diarias queman haciendo sus labores diarias. Tienen que calcularlo en base a eso y en base a cuántas calorías quemaría su cuerpo si estuvieran, no sé, acostados sin hacer nada. Su cuerpo ya quema calorías, pues entonces tienen que hacer ese cálculo cuando su cuerpo está acostado sin hacer nada y cuando ustedes están haciendo sus labores diarias, como trabajar, cocinar, no sé, un montón de cosas. Ustedes calculan esos dos datos. Teniendo el dato de cómo las calorías que ustedes queman al hacer sus labores diarias, ustedes comen en base a esa cantidad de calorías. Y se van a dar cuenta de que al sacar los carbohidratos, se van a reducir mucho esas calorías. Y se van a dar cuenta que no van a pasar hambre tampoco. Que eso es lo más bacán de este estilo de vida, que no se pasa hambre. Y va a haber un proceso que después de 2 o 3 meses de llevar una dieta así, cuando vayan a probar un carbohidrato, su cuerpo lo va a rechazar, porque ya se adaptó a la grasa y lo van a sentir malo. Y se van a dar cuenta que los carbohidratos no son buenos, po. Como dejar de fumar una hueá así. Claro. Entonces, estáis tan acostumbrados a los carbohidratos que te acostumbraste, pero cuando tú te adaptas a esto y después los vuelves a ingerir, tu cuerpo los rechaza, porque sabe que le va a hacer un daño. Aparte, la gente que tiene inflamación y cosas así, al dejar los carbohidratos, todos esos síntomas desaparecen, es como mágico, desaparecen. Y te sentís más enérgico y tiene un montón de beneficios. Pero como les digo yo, la única forma de comprobar esto es intentándolo, probándolo. Ahora, si tú tenés, no sé, pues estás enfermo de diabetes o tenés una prediabetes, tenés tu colesterol alto, cosas, anda a hacerte un examen, tienes tus números, por decirlo así, y intenta esta dieta. Por lo menos 2 meses sin salirte de la dieta y después vas y te tomas el mismo examen y te vas a dar cuenta que tus rangos bajaron y se empezaron a normalizar. Y eso es un dato in situ de que la cuestión funciona. Eso es como en base a los tips para bajar de peso de parte mía. ¿Tú qué más? ¿No? No, ya. Pero, puta, esos son como a grosso modo. Ahora, si quieren saber, no sé, cuántas calorías tiene 1 gramo de proteína. 1 gramo de proteína tiene 3 calorías. Y 1 gramo de carbohidrato también tiene 3 calorías. Y 1 gramo de grasa tiene como 7 calorías. Pero vaya a comer la grasa porque te va a saciar, que va a seguir siendo poco. Y en base a eso calculáis tus calorías diarias, por decirlo así. Ahora, que un trozo de carne que pese 200 gramos no significa que sean 200 gramos de grasa, sino que eso se descompone en varias cosas, en vitaminas, proteínas, y ahí vais descomponiendo, desmenuzando, por decir así, el alimento. Pero eso, ahora si no quieren hacer una cuestión tan estricta, puta, reduzcan caleta los carbohidratos. Si van a comerse un plato de fideos, la mitad de los fideos. Ya esto va para los buenos que ya no quieren hacer dieta, son como flojos y lo pueden hacer así como a la rápida. Reduzcan los carbohidratos, sacando la mitad de los fideos, la mitad del arroz, la mitad de las papas. Tratar de no comer carbohidratos. Si los tienen que comer, que sea a la hora del desayuno y del almuerzo. Y que tratar de hacerlo en snack y la cena, que no hayan carbohidratos. Y van a bajar rápido de peso, sin necesidad de estar ejercitándose. Lo ideal sería que todo esto vaya de la mano con los ejercicios, pues así con una rutina de ejercicio. Un buen estilo de vida. Claro, para que el cuerpo no esté tan sedentario.
Yo tengo una hermana Pero funciona sin necesidad de hacer ejercicio. Ahora, si le meten ejercicio, esta weá, son mágicos los resultados. sí, yo tengo una hermana que hacía este método Cres, y de hecho creo que sin ejercicio bajó caleta, Sí. bajó harto, sí, notar el cambio. Así que no, muy muy bueno el método. Así que, puta, y si ya no tienen dudas del método, puta, busquen testimonio de gente que lo ha hecho y se van a dar cuenta. Pero miren, si lo quieren hacer por un tema estético, lo pueden hacer. Pero está recomendado cuando tú ya estás enfermo hacerlo, porque te vas a dar cuenta que las mejoras son radicales, o sea, y tenés in situ los datos científicos que son tus exámenes. Si los tenéis malos y después se mejoraron, es un dato fidedigno de que la agua funciona, ¿cachai? Pero por eso, se los recomiendo, si los van a hacer ahora, si lo quieren hacer bien y todo el tema, vayan a su nutricionista y coméntenselo. Pero obviamente ustedes tienen que investigar por su parte de qué trata y propónganlo. Y lo que les diga a él, generalmente la mayoría te va a decir que tal vez que no, pero hay muchos nutricionistas que ya están como adaptándose a los nuevos tiempos y están empezando a adaptar otros nuevos También, conocimientos, claro. y empezar a probarlo También, con gente. porque muchos nutricionistas van como con la ideología de la universidad, po, Sí, po. ¿cachai? Y esos son estudios del año del cohete ya. Sí, Po. po. Entonces, a medida que vayan avanzando, se van demostrando más. De ¿cómo se hecho, llama? Cambio. de hecho, yo también soy de los que creo que muchas enfermedades del corazón, porque dicen que las enfermedades del corazón son por el colesterol alto, porque si te tapan las arterias con grasa, la generación de grasa corporal la hace el exceso de calorías, y el exceso de calorías en el cuerpo está generalmente asociado a ingesta alta de carbohidratos. No pasa por un tema, porque bueno, no sé si se han dado cuenta, bueno, los que estén escuchando, si tienen algún familiar que ha tenido problemas al corazón o que se le han tapado arterias y cosas así, generalmente gente que a veces no come grasa, pues, no come mucha grasa, no es muy buena para la carne, pero si se tapan en fideos, arroz, papa, todo eso, y hay una incongruencia ahí porque no tiene sentido. Cuando tú haces ese método, bajan todos esos rangos, empieza ya a funcionar bien, pero como les digo, si lo van a hacer, seguramente van a tener 1 o 2 semanas que les va a doler la cabeza, pero es por un proceso de adaptación del cuerpo que empezó a desintoxicarse, por decirlo así, y a limpiarse, y a volver a su funcionamiento originario. Porque nosotros cuando éramos, no sé, pues, primitivos funcionábamos de esa forma, o sea, de lo que más nos alimentamos era de carne, o sea, de grasa, porque cazábamos los animales, todo el tema. Y los granos y los carbohidratos se vinieron a meter en una dieta hace muy pocos años atrás, pues, o sea, en comparación a lo que tiene el ser humano de vida en la Tierra, hace muy pocos años atrás, pues entonces empezaron a meter los granos porque por la población pues, empezó a aumentar, entonces necesitamos que darle a la gente y fueron a la fuente de los carbohidratos, que está errónea, pero mira, de hecho, hasta naturalmente, si tú te das cuenta, tú tenés frutas todo el año. Tú te vas a comprar una fruta pues, cualquier día del año y tenés fruta en el supermercado y en cualquier lado. Pero si tú lo hay un proceso natural, las frutas, ¿dónde se dan mayormente? ¿En qué época del año? En verano, ¿no? En verano, sí. ¿Por qué? Porque en verano, después del verano vienen los tiempos de frío, ¿cierto? Sí, po. Entonces, ¿qué pasaba? Que la fruta se daba naturalmente en los árboles en verano. Nosotros primitivamente encontrábamos esa fruta, empezábamos a comer y nos llenábamos de fruta, carbohidratos, y empezaba a subir de peso los primitivos, por decirlo así, a engordar. claro, pero era como un después proceso invernamos. natural para empezar a ganar grasa, Como por el el tema oso, del po. frío. Como el oso, Claro, porque después se venía la época de invierno. frío, claro. Entonces eso te servía para como protegerte. Sí. Pero la mayor parte del año no estaban esas frutas. Entonces lo único que nos alimentábamos era de grasa, de algunas plantas. Y bueno, se mantenían. O sea, la tasa de mortalidad era baja, pero morían de otras cosas. Porque, por ejemplo, eran asesinados por animales o por cualquier otra cosa. Pero Mamut. sí, pues entonces. Pero si lo lleváis así como al ciclo natural de las cosas, es así, porque ¿sí? Pero hoy en día tenéis carbohidratos. Abrir una bolsa de pan y ahí tenéis tapado en carbohidratos. Por eso. Pero las frutas, si van a hacer este método, van a estar muy restringidas. Muy restringidas. Pero tienen, como les digo yo, tienen que meterse e investigar un poco más. Claro. Y el ver el porqué de las cosas, ¿no? Así como no tomar esto que le estoy diciendo yo como decir, ya lo voy a hacer así. Tienen que investigar el porqué de las cosas, ¿sí? ¿Por qué esto funciona así? ¿Por qué esto es así? Y eso pues les va a dar resultados. Sí o sí les va a dar resultados. Si lo hacen como corresponde, les va a dar resultados.
Y eso en base a los tips A los para tips bajar de peso, de peso. Antes de pasar a otro tema, otro datito que les puedo dar. Si van a entrenar, los que no tienen problemas con el desayuno, salgan a correr en ayuna. Si son de esos buenos que se desmayan porque no tienen desayuno, cagaron, no pueden hacerlo. Pero si no tienen problema con eso, traten de hacerlo en ayuna. Porque en ayuna el cuerpo no tiene glucosa, entonces lo único que va a hacer es va a quemar grasa. Entonces se va a ir directamente a la fuente de exceso de grasa que tengáis. Y, Como cuando se ponen a cantar el himno del colegio. Sí, se el desmaya. weón que no desayunó. Pero, puta, eso en base a eso, pues, cabrón, a los tips para bajar de peso. Ahora, vámonos con el otro tema. Y Tú el nunca último te yo creo- has desmayado, ¿no? Nunca, weón. Nunca, Nunca. igual, no. Yo conozco a weones que se viven desmayando, weón. Pero nunca, weón, nunca me he desmayado. Usted ya desmayó. ¿Para ver qué se siente? Estaba en Saldívar, cuando yo trabajaba allá, cuando fui aprendiz, ¿cachai? Que puta, tenía los aprendices que iban a distintas áreas, pues, y estaba en área administrativa, pues, eran los buenos que estaban en el computador, y habían buenos que estaban en área administrativa en minería, arriba en faena, y otros que estaban en el corporativo en la ciudad. Pero para la primera subida que tuvimos, subimos todos, pues. Los que iban a trabajar hasta acá en la ciudad también subieron a conocer la faena. ya. Y estábamos en una charla, así como todos escuchando, y de repente yo sentía así como, era como un salto para el piso y como un casco así. Y nos dimos todos vueltas y había un buen botado así en el piso. Y obviamente nosotros nunca habíamos visto esa weá y nos asustamos, pues. Y como que el weón que estaba dando la charla dijo, no se preocupen. Dijo esa weá, estamos acostumbrados a ver esta weá acá en faena. Y dijo, síganme escuchando nomás, así como, ya que era el buen botado ahí nomás. Weón, ilegal, yo quedé loco así como, weón, como. ¿Cómo no van a parar, weón? ¿Cómo, weón? Pero el weón decía que era tan normal que siempre pasaba. Entonces ahí llamaron a. Pues saponal, culio. Sí, pues llamaron a los del poli y lo vinieron a buscar y se lo llevaron. Eso pasó la primera subida. Y después, cuando terminó el año de aprendices, volvimos a subir todos de nuevo porque íbamos a la despedida, así como a ver de nuevo y a despedirnos. Y volvieron a subir estos buenos de la administración de acá y volví a subir ese pop y volví a desmayar en la última subida. Y qué botado, pues, esa segunda vez hizo cagar la cabeza porque Se perdió se toda la- desmayó y se pegó como en un marco de una. Ya. Se quedó ahí botado. Y lo mismo, así como, no, déjenlo ahí nomás, así como. No, estamos acostumbrados a que pase esta wea. Pero, cuático. Puta, podemos irnos al otro tema del. Ya. Para alargarnos tanto, pues, weón. Ya, dale, ya. Al último tema de la Al último, pauta, weón. que hace referencia al tema de la red de pedofilia en el mundo y acá en lo que es Chilito. Claro, con. Por la weá que pasó con los Bueno, Anonymous. una cosa con Anonymous. Hay un documental ahora en Netflix, se llama Claro, de Jeffrey Epstein, que el No lo he visto, Anonymous. pero creo que está crudo. Yo lo vi a la mitad. Yo no lo he Yo vi visto. la sinopsis. Por los comentarios que he escuchado, creo que está crudo, o sea, estaba fuerte, por las Sí. weas que se revelan, pero. De lo que se veía ahí. Claro, porque el Anonymous tiró este comunicado cuando salió en el video. Sí. Y ahí asociaba a este weón, po, al Jeffrey Epstein. Y lo que pasa es que este weón, el Jeffrey Epstein, era un weón normal, pues un weón así. De hecho, creo que ni siquiera sacó la carrera universitaria. Pero de ahí empezó a hacer Sabía hacer empresa, negocio. sabía hacer negocio. Ese era su clave, sabía hacer negocio. Y a estafar aparte, porque también tenía. Ah, ya tenía. Claro, denuncia de estafa. Sí, este weón ya murió hace rato ya, po, de Jeffrey Epstein. O ya muerto hace rato. Sí, Pero este weón se suicidó. Sí, esa weá, de aquí a la que ahora la aquí es más mentira que. Más mentira que la mierda, sí. Sí, po, porque bueno, lo y de ahí metieron en una cárcel de alta seguridad, donde esa cárcel era especializada en evitar suicidios, porque estaban hechas para que los guanes no se quitaran la vida, y da la casualidad que el guan se mató, po. suicidó, Y claro. da la casualidad que las cámaras justo ese día, Justo ese día no grabaron. y que los guardias culiados se quedaron dormidos, o sea, como que nadie vio nada. Claro. Mentira, esa weá. Mentira, weón. Entonces, ¿qué se cree? Que este weón del Jeffrey Epstein, claro, este weón había quedado en la cárcel por denuncias por pedofilia, por tráfico de menores, bueno, y un montón de Se weón. supone que el weón cayó preso porque se metía como con cabras chicas y también llevaba a esas cabras chicas como a sus amigos, como a sus socios. Decía, ya, bueno, así como. Te la "Voy a presento". llevarte esta, así. Claro. y como que traficaba cabras Traficaba, chicas. sí, Y tráfico de generalmente menores. eran como niñas muy vulnerables, así, con Exactamente, escasos claro. recursos. Exactamente. Y O que les tenían pagaban, problemas en la casa. Sí, pues, entonces era como más fácil, según el weón. Y en el así como- documental ahí salía, este weón ya cuando estaba allá, que tenía su imperio, tenía su mansión y toda la weá. Y ahora tenía su isla privada, po. Entonces, ¿cuál era su modo operandi? Que este weón busca. Bueno, él ya tenía sus contactos, por decirlo así, en los colegios.
Y esos contactos les comunicaba a las niñas, po, a las modelos, porristas, qué sé yo. Pero que tenían como esas características, que eran de bajos recursos, problemas en la familia, qué sé yo, Como drogadicción. el modo operandi de los buenos. Claro, buscaba gente vulnerable. Entonces les decía que iban a que se querían ganar una buena cantidad de dinero por hacer un masaje. Entonces Sí, las niñas pues, iban, sí, eso es po, lo que está, sí. ¿cachai? Primeramente por un masaje, po. Y después ahí donde Se la pasaba- incautaba, se po. pasaba el Se la pico, servía, claro, se pasaba el pico de- el masaje culiao. Sí, pues, y ahí. ¿Cachai? Y entonces ahí le decía, hoy tú querías esto más, o querías algo más, yo te pago más, le regalaba un montón de weas, qué sé yo. Entonces como las niñas, al ver eso como tan poco común, por decirlo así, Y de golpe, obviamente, y de la golpe, plata, pues. claro, Empezaron a ver entonces... plata. Y ahí empezaron las denuncias, porque las mamás veían que su hija la habían encontrado con $300,000, o sea, o $300, que era en ese tiempo era plata, ¿cachai? O no sé cómo será la hueá del dólar, pero sé que es plata. Una wea. Es como que acá te piden con 300 lucas, una hueá así, po. Una De la Ikea, nada, y claro. no he trabajado nunca. Claro, Ese es menor esa de edad. pendeja mierda, claro, nunca le ha movido a nada, ¿cachai? Entonces, y empezaron a hacer las denuncias, pues ya destapar la olla de a poco. Y después ya tenía tantas denuncias, pero la magia de este weón del Jeffrey que en el donde él vivía, había hecho una donación, pues. Pero donación gigante de artículos a la policía, pues, ¿cachai? En casco, en chaleco antibala, bueno, qué sé yo. Y ahí se cree, pues obviamente él lo niega, del que en ese tiempo estaba como jefe de esta weá, Sí, como director de esta weá, de que a él le hicieron como le pasaron un billete, por decirlo así. ya. Entonces ahí él ya tenía protección, pues, lo encubría. Y aparte como que se compró la policía, por decirlo así. Y entonces, y ahí empezaba, po. Y después ya subió el nivel y se llevaba a estas niñas a su isla privada y ahí hacía como unas fiestas, po. Y de ahí se asocia esta weá del caso del Pizzagate, po. Ah, sí, pues sí. Sí. ¿Cachai? En donde hacían como estas fiestas de... Privadas, Claro, de privadas. puros buenos. Y ahí salta el Donald Trump. Y hay audios, po. Hay audios que salen ahí... Son los correos que yo vi son cuáticos, weón. Porque, Sí, po. mira, y, ¿sabes y- qué? y Ya se asocian así, pero muy... sin ser al Pizzagate, conspiranoico, po, ¿cachai? sin ser conspiranoico, Hablan de pizza y un montón de no tienen weas, po. sentido la weá que están hablando en los correos. Exactamente, claro. Y se nota el tiro que, No tienen elocuencia, que son como no- mensajes como tienen fluidez. encriptados, por decirlo así. Son, claro, que están sí, hablando sí. como de otra weá, pues, como que Están son- hablando en Coa, por decirlo así. sí, como que tienen así como sus códigos la weá. Pues, y tú Exactamente. te ponías a leerlo y no tiene sentido la weá, pues, ¿cachai? Como- Y lo único que se asocia son eso, con las palabras. La pizza, la crema, el postre, toda esa Sí, weá, po. po. Entonces es raro. Yo también lo que estaba leyendo era que, bueno, no sé si será así, pero fue que en ese tiempo de las elecciones fue como un movimiento así estratégico de la derecha de desprestigiar así como a la Hillary Clinton y inventaron como esa conspiración del Pizzagate y de esos correos y por esa weá no salió, porque No estaba salió muy electo. a la par con el Donald Trump, pues, pero por eso así como que terminó de perder La elección. las elecciones. Claro. Y si lo llevamos, extrapolamos esa weá acá en Chile igual han habido casos de bueno, lo que tanto se habla del Sename. Del Sename y de la Iglesia Católica, weón. También. Que eso, puta, eso aquí y en el mundo, de montones de casos de abusos a menores de los curas, de los, no sé cómo se le dice, sacerdotes. Y se han protegido ellos, pues, o sea, entre la misma Entre iglesia ellos, se claro. protegen para que... Porque a veces decidían como que sacar a la persona que estaba cometiendo estos actos y como que el castigo era mandarlo a tal lado, pero O lo no hacían la movían, po. denuncia oficial, la hacían Hacían la la denuncia, claro. justicia. por Lo decirlo mandaban a otra iglesia, ¿no? Po. Claro, pero eso no servía de nada porque donde lo mandaran, El weón allá sigue iba a estar haciendo su haciendo de huevo, las suyas, claro. pues, con otras personas. Y si tampoco tomaban carta en el asunto, también era algo que se sabía entonces. Po. ¿Tú has conocido a alguien que haya así sufrido? ¿Abuso sexual? Sí, cuando chico, cosas así. Sí, weón. Bueno, vos te ríes. ¿Por qué No, te reís, po, weón. ¿Por qué te ríes esa weá? No, porque vos decís la weá te reís ya, pero ¿quién? ¿Por qué te ríes tanto? Puta, pero, o sea, es abuso sexual, pero no. Pero fue de un gay a un niño. O sea, no fue niño, pero. no sé si será porque sea gay. No sé. Bueno, la cuestión, ya yo te cuento. Man. La cuestión es que había un niño. O sea, no un niño, bueno, era joven, era un joven, un lolo. Y tenía un amigo que era gay, po. Pero era adulto ya, po. ¿Cachai? Y entonces, esa era gay, po, era gay. Pero no, o sea, el loco no tenía ningún problema, o sea, amistad era amistad, no, po, ¿cachai? Entonces para salir, se turnaban, po. Hacían como una salida, no sé, un día voy a una disco gay, otro día vamos a una disco hetero, ¿cachai? Ya.
como para turnarse, pues. De la amistad, dentro de Claro, la amistad, pues, claro. Entonces, ¿qué pasó? Pues, este día fueron a una disco gay. Y ahí, bueno, se tomaron harto, qué sé yo. Estos niños, pues, tomaron harto y toda la weá. Se curó. Bueno, el que no era el joven, digámosle joven. Digámosle J. No, digámosle el joven. El joven tomó harto, pues, tomó harto de la weá. Y ya después dijo, no, sé que ya no doy más, pues. Me quiero ir para la casa. Claro, llévame para la casa. Llévame para la casa. Hermanito, llévame para la casa, por favor. Y el otro le dijo, oh, ya, vamos, pues, pero vamos a mi casa. Y ese día sabía que no tenía que ir para allá, pues. Estaban más cerca. Claro, y ese weón, el grande, el que era más grande, decía, o sea, vivía por ir por unos condominios. Y el joven le decía, no, pues es que llame para la casa. Sabía que no tenía que ir para allá. Sabía que, Ya, y le decía sí. que no, pero al final como estaba curado, que sé yo, aflojó, dijo, ya, bueno, ya. Pero sabía que tenía un mal presentimiento. Ya, weón. bueno, ya. Ya. Ya la cuestión es que llegaron a la casa, toda la cuestión al condominio y todo. Y se acostaron, pues, los dos en la misma cama, pues. Pero no, sí, súper buena, o sea, no sé, weón, súper peor. Ya. Y la verdad es que ya el otro estaba raja curado y se quedó raja, po. El joven, po. Y después ya eran como, puta, no sé, pero había solcito, ¿cachai? Y se despierta así, pero como que abre los ojos, pero no lo abre completo, no se adelanta. Ya. Y ve y le están chupando la corneta, po. Ya. El otro weón le está chupando la corneta, weón. Y como que se la piensa así, como que. No sé, weón. ¿Qué está pasando? Así, Claro, ¿un como sueño que. esta weá? No, weón, no, así. Y ahí cierra los ojos y lo vuelve a abrir. Y está ahí el weón, po. Saboreándole la corneta. y digo, weón. Y dice. No, o sea, es que yo. No, esta weá lo voy a denunciar. Sí, pues, weón. Porque, weón, esa weá es abuso sexual, No, weón. está llorando. Sí, pues, weón, mamá. Sí, abuso Mamá me violó, como que. Y sí, pues, weón, para llegar a la casa y dice, mamá me violó. Me violó un No, gay. siempre, ¿verdad? Abuso sexual. Entonces que dijo, voy a esperar que termine. Sí, weón, porque para después ir a la policía y si no termina, ¿qué? No, Le pues, está la vamos a echar vida. la corneta parada, pues, weón, mira, no, pues, entonces tengo que esperar que termine para el ADN, qué sé yo. ¿Cachai? Entonces esperó que terminara el weón, que acabara y ahí se levantó y dijo, ¿qué estás diciendo, weón? Y el otro se hizo al weón, pues el grande le dice, no sé, no. No sé qué me pasó. Ya, la cuestión es que se enojó, pues, bueno, obviamente se enojó y dijo, no, weón, es que yo voy para la casa, weón. Y el otro dijo, ya te llevo. No, siga más culo que la mierda, weón, ¿cachai? Y lo embarcó en un coleto, pues, y esta weá era temprano, 6, Ya, 7 ya. de la mañana, ¿cachai? Recién estaba saliendo el solcito. Y la weá es que fui en el coleto, weón, y como era el único weón en el coleto, el tipo colectivero, así, chato, buena onda, escuchando la radio, el rumpi. Rompe. Y yo mirando atrás de la ventana, pues, mirando para la ventana. Callado, todo el rato callado. Ya. Callado así todo el rato, man. Como cuando te Como pegan. cuando, te claro. Es callado. Así. Y el caballero así como que mira por el espejo, el retrovisor. Y como que tira así como para meterte conversa, tira una pregunta al aire o pregunta Sí, cualquier wea así como, como- oye, ¿hace frío hoy día? ¿Eh? Así como que, oye, que hace calor hoy día. Sacarte el tema. Así como que, oye, va para el trabajo, wea, tan temprano, ¿eh? Y ya yo miro para la ventana nomás así. Oye, y como que me preguntó otra wea así, joven, ¿le pasa algo, wea? Y yo me pongo a llorar, po. Le digo. Me pongo a llorar, po. Y voy, joven, ¿qué le pasa? Y paro y toda la wea. Y me puse a llorar ahí. No, mentira. No. Acá, volviendo al tema. Volviendo al tema de Acá la en infidelidad. el Sename se dice que. Sí, po. De hecho hubo una noticia que tengo acá. Aquí en mis papeles tengo una noticia. Ya, ¿qué pasó? Que, bueno, hace poco nomás hubo una noticia que se destapó como la olla, por decirlo así, por la red de pedofilia que había Sí. acá en el Sename, po. Pero anteriormente ya había más denuncias, po. Solo que no se hizo tan viral. Ya que pasó que este weón, hay un ministro, se llama... ¿Dónde está este weón? Ya, es el diputado Neoré Salfirio. Y este weón hizo una denuncia a la ministra de Justicia, que se llama Javiera Blanco. Ya. ¿Qué pasó con esta weá? ¿Por qué hizo esta denuncia? Porque ya hubieron muchos casos y ya la weá era muy evidente. Y siempre se intentaba tapar. Como típico, como Sí, toda institución. Po. protegiéndose. Claro, como los carabineros, los militares, se tapan las weas, ¿cachai? Entonces ya era mucho y este weón le hizo una denuncia directamente a la ministra de Justicia. Ya. ¿Y por qué a ella? Porque ella misma era la que estaba encubriendo a esta weá, ¿cachai? ¿Por qué? No sé. Pero algo había. Algo sí. Algo había, obviamente. Después terminó por renunciar a esta buena.
¿Qué pasó? Que, según los datos, al final hubo un fallo. No ganó el diputado, no ganó. Y ahí este weón tiró así como la mierda al aire, ¿cachai? Como tiró sus datos, ¿cachai? Al aire. Y salía que, por ejemplo, el último 10 años habían muerto 600 niños. Caleta, pues, weón. En los 10 años, 600 niños, pues, weón. Ya, bajo la red de pedofilia, pero que estaban encubiertas porque morían por tal cosa, ¿cachai? Y en realidad eran, o desaparecían, pues. Yo creo, weón, que los ¿Cachai? niños que desaparecían o no sé, que morían y esos datos no se sabían, puta, estoy casi seguro que es por un tema de tráfico de órganos. Tráfico de igual, órganos, es la misma ¿cachai? weá, digo yo, weón. La misma weá, digo yo. Weones que tienen plata y necesitan así como los órganos. Ahí tenían como el... Y sobre todo en los Países Bajos, po, porque ahí no hay tanta investigación, po, o ahí no hay tanto desarrollo, y ahí hay mucho... Sí, pues. No, weón, ahí está la weá, sí, pero hecha a mí, no, weón. Hay mucha pedofilia, se roban los niños, los matan. Sí, pues, weón. No, No sé, weón, la weá está tirada ahí. acá, La weá está tirada, nada que no. acá volvíamos a hablarlo de antes, pues, weón, de que del tema de la Deep Web, de donde se trafican a veces niños y los venden, pues, weón, o weones que, conchetumare, que comparten de repente así como tips de cómo así como que weón quería abusar de un niño, compartía tips de cómo hacerlo, ¿cachai? De medicación y weas así, y los weones tienen grupos de Facebook, de WhatsApp, que obviamente tienen, lo mismo que mencionábamos antes, que tienen como sus plataformas, mensajes que solamente ya. lo entienden ellos. Entonces tú los veís, tú, una persona común y corriente, y no pensáis que trata de eso, ¿cachai? Pero dentro están llenos de esa mierda y los buenos comparten ese tipo de material. Y hay gente que paga, que paga por verlo. Sí, pues, no, sí. Otro día hablaban los cabros ahí en el grupo de WhatsApp de que había que hacer como una diferencia entre un pedófilo y un pederasta. Que había como una diferencia. Que como que uno era el que solamente tenía como la atracción por Sexual. ello y le gustaba ver el material, pero nunca llegaba como a concretar el acto. Y el otro no, pues el otro era así pedófilo, que abusaba de los niños, Sí, pues. toda la wea. Sí, porque la pedofilia es una parafilia, entonces sienten atracción sexual. Sí, El otro es más que sexual, es como de enamoramiento, por decirlo así. Ya no involucra solamente de sexual, involucra más. pero para mí son la misma wea. Para mí, o sea, sí, sigue siendo la misma weá. Sobre todo el último movimiento, porque el movimiento que se weá de. Sí, pues. Pero si lo también, habíamos hablado, weón. Habíamos hablado de esa weá, hablado ¿verdad? eso. Se me olvidó. Habíamos hablado de que esa wea iba a pasar y está pasando, cabrón, weón. Está pasando, quieren normalizar esa wea. Y está mal esa weá, pues. Y uno, por ejemplo, de los datos que salía. Bueno, esta cuestión se hizo esa denuncia y sobre todo también en la aldea de SOS. Que a Ya. mí, por ejemplo, me tocó. Donde yo trabajo es. Hay un lugar que es de niños, ¿cachai? Ya. Está seccionado como adultos, niños, ¿cachai? Todo. Y en los niños, la mayoría llegan de ahí, de la aldea de SOS. ¿Cachai? Y son niños. Yo llegué así como súper. Pensando que eran como, weón, no sé, unos malandros y weón así. Y Ya. no, pues weón, son niños que. Yo llegaba y para mí me veían como figura paterna. Yo, pues weón, ¿cachai? Joven. Y son niños vulnerables, pues weón. Sí. Son niños vulnerables por donde los miré, weón, ¿cachai? Y por ejemplo, uno de los datos que podría como darte, por ejemplo, las personas que acuden al Sename, el 24% o la mayoría son de las madres, un 10% del padre y un 7% del abuelo. El resto ya serían otros, como tíos, qué sé yo, Ya. o vecinos. Y la edad, y ahí donde sale, por ejemplo, aquí una hueá súper importante que me llama la atención, por ejemplo, la edad mayor a 11 años ingresan un 25%. Ya. Y menor a 11 años un 75%. Oh, caleta, Caleta, bonito, po, weón. chico, weón. O sea que, porque esos niños que son vulnerables y que, bueno, la aldea es una mierda. Yo he tenido testimonio de una niña que trabajó ahí y una mierda así. No, bueno, son una mierda así. Las condiciones, No tienen los infraestructura, recursos, no tienen todo. recursos, protección, educación. Entonces son niños que son como, por decirlo así, un diamante en bruto. Ya. Y lo fueron puliendo mal por las condiciones que fueron Sí, po. viviendo en realidad, po. ¿Cachai? Entonces, que se diga que ahí son puros malandros y qué sé yo, no. Yo creo que es falta de recursos o falta de herramientas que se les entrega en realidad. Son niños que Weón, si esta mierda está mal desprotegidos, weón. distribuida la cagada en Chile, weón. Mm. Está mal distribuida la cagada. Referente a eso, al tema de la pedofilia, lo abordamos así rápido porque llevamos ya 1 hora 20 grabando. Entonces, puta, ya yo creo que hasta acá nomás este capítulo. Sí, weón.
con un poco de sabor amargo por el tema de la pedofilia, porque Sí, no sé, weón. a mí es uno de los temas que a mí me carga, weón. O sea, no me carga, sino que la gente que sigue esta tendencia, no sé, weón. Están enfermos, pues, Están weón. Al enfermos final culiados, están weón, enfermos, que los me weones. caen como el pico. Pero, puta, eso. Ahora, si ustedes quieren que abordemos más el tema así como de Pizzagate y toda esa weá, podemos. Pueden tirarlo podemos, en la caja de podemos abordarlo comentarios, así lo tiren más, nomás. claro, más. Y si quieren igual más temas o un tema específico que quieren tocar, igual tírenlo en los comentarios. Sí, nosotros ahí weón. vamos a recaudar y compartan la weá y compartan la pónganle me cuestión. gusta, weón. No les cuesta nada, la weá es gratis. Sí. Y eso, weón. Referente a lo otro, puta, cuídense nuevamente, el distanciamiento social y traten de cuidarse nomás, weón. De cuidarse y no andar cuidando en la calle, por lo que siempre les decimos al final del capítulo, que Se se hagan para lo cuiden, justo pues, y weón. necesario, no salgan todos, obviamente. Claro. Y eso, pues, cabros, ¿te algo que decir? Nada, pues, bacán un capítulo más, estar acá. Sí, Y pues. eso, Va a ser cabros. más lento el proceso porque, puta, hay cosas que hacer. Y por la temas situación que está laborales, viviendo, claro, sí, y por todo la lo que está situación pasando, viviendo. pero Aparte que este bueno estudia, man. Pero es que claro, pues de repente tenemos temas que vamos a hablar y de repente en la contingencia van saliendo Claro. otras cosas y vamos teniendo Son que más renovar. Nos vamos renovando, vamos sacando, saquemos este tema porque pasó esto. Y así, pues entonces ya posponiendo, pero vamos a tratar de hacerlo más seguido. Aunque no se nos promete nada, pero vamos a tratar de hacerlo Ya. más seguido. Y eso, cabros, pues. Esos cabros, y Ya, puta, no. cuídense, y chao, y Nos puta, vemos hasta nos la vemos próxima. en otra entrega de esta mierda. Y cuídense, cabros. Chao, chao, cuídense.